Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí para desentrañar juntos uno de esos misterios que mantienen al mundo del espectáculo y a nosotros completamente enganchados. Si eres fanático del drama, el romance y las teorías de conspiración, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en la intrincada red de rumores y especulaciones que rodean a dos de las estrellas más rutilantes de Turquía, y me atrevería a decir, del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla y su romance fuera de ella capturaron el corazón de millones, y desde su ruptura, cada movimiento, cada palabra, cada suspiro, es analizado con lupa. Y precisamente el tema de hoy es uno que ha encendido las redes y ha puesto a prueba la imaginación de muchos. ¿Fue una simple coincidencia o un plan secreto su supuesta presencia en el mismo hotel? Prepárense porque la verdad, o al menos el camino hacia ella, podría ser más fascinante de lo que imaginan. Antes de que nos adentremos en este laberinto de posibilidades, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, preparen las palomitas, porque la función está a punto de comenzar. Desde los días gloriosos de Senkalkapm, donde la chispa entre Eda y Serkan trascendió la pantalla para convertirse en un romance real entre Hande y Kerem, el público global quedó completamente enamorado. Su historia de amor fue un cuento de hadas moderno, lleno de viajes exóticos, declaraciones públicas de amor y una conexión innegable que parecía invencible. Millones de fans alrededor del mundo no solo seguían su trabajo, sino también su vida personal, celebrando cada paso de su relación. Cuando la noticia de su ruptura se confirmó fue un golpe para muchos, dejando un vacío y, para ser honestos, una esperanza latente de una posible reconciliación. El interés en ellos, tanto individualmente como en la posibilidad de un reencuentro, nunca ha disminuido. Es más, diría que se ha intensificado. Y es en este contexto que surge una de las noticias que más revuelo ha causado recientemente, la supuesta presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en el mismo hotel. La noticia estalló en las redes sociales como una bomba, desatando una oleada de teorías, especulaciones y un frenesí de investigación por parte de los fans más dedicados. Las fuentes eran variadas y, como suele ocurrir, no del todo verificadas, pero la idea era lo suficientemente poderosa como para captar la atención de todos. Se hablaba de avistamientos, de pistas sutiles en sus redes sociales, y de esa sensación de que algo está pasando. Pero, ¿qué es exactamente lo que supuestamente pasó? La teoría principal, alimentada por reportes de medios de comunicación y por los incansables detectives de Twitter e Instagram, sugiere que ambos fueron vistos, o se presume que estuvieron, en un hotel de lujo en un periodo de tiempo similar. Algunos decían que fue en Estambul, otros apuntaban a una ciudad diferente, tal vez incluso en el extranjero, donde la discreción sería mayor. Las historias variaban, pero el núcleo era el mismo: Kerem y Hande bajo el mismo techo, lejos de los sets y de los focos habituales. Esto, como es natural, abrió la caja de Pandora de las preguntas: ¿coincidencia pura, fruto del azar, o un plan cuidadosamente orquestado? Vamos a desglosar primero la teoría de la coincidencia. A primera vista podría parecer descabellado que dos exparejas tan famosas terminen en el mismo hotel. Sin embargo, si lo pensamos fríamente, hay varios factores que podrían justificarlo. Para empezar, tanto Kerem como Hande son figuras públicas de enorme éxito. Sus profesiones como actores los llevan a viajar constantemente, asistir a eventos, realizar sesiones de fotos, tener reuniones de trabajo y, en general, a frecuentar establecimientos de alto nivel. Los hoteles de lujo son a menudo la sede de estos eventos de la industria, o simplemente el lugar donde se hospedan durante sus compromisos profesionales o personales. No es inusual que dos personas en la misma industria, con un estatus similar y círculos profesionales que inevitablemente se superponen, terminen en lugares parecidos o incluso idénticos. Podría ser que uno estuviera allí para un evento de moda y el otro para una reunión con una productora. O quizás simplemente eligieron el mismo lugar para unas vacaciones o una escapada, sin saber que el otro estaría allí. Pensemos en la probabilidad. Si ambos se mueven en la élite del entretenimiento y la moda, los hoteles top, en Estambul o en cualquier otra metrópolis, no son infinitos. La lista de opciones de lujo se reduce considerablemente, aumentando las posibilidades de un cruce. Además, es importante considerar que un hotel puede ser un complejo enorme con múltiples edificios, alas y entradas. Podrían haber estado
En el mismo complejo sin siquiera cruzarse, o sin siquiera ser conscientes de la presencia del otro. Los rumores a menudo se basan en avistamientos aislados, una foto de Kerem entrando y luego otra de Ande saliendo, en días distintos, o en diferentes momentos del día, y la narrativa se construye a partir de ahí. La prensa y los fans, con su deseo de encontrar una historia, unen los puntos y crean una conexión, donde tal vez solo existió el simple, y a veces irónico, azar. Después de todo, el mundo de las celebridades es pequeño en ciertos aspectos, y los caminos se cruzan más a menudo de lo que pensamos. La vida está llena de coincidencias y a veces, por muy improbables que parezcan, suceden. Pero, ¿y si no fue una coincidencia? Aquí es donde la teoría del plan secreto entra en juego, y es donde la imaginación de los fans realmente se desboca. Hay múltiples escenarios posibles dentro de esta teoría, cada uno más intrigante que el anterior. La primera y para muchos la más anhelada posibilidad es que estén intentando una reconciliación. Imaginen el escenario: dos personas que se amaron profundamente, que vivieron una relación intensa bajo el ojo público, y que después de un tiempo de separación, sienten el deseo de volver a intentarlo. Un hotel lejos de sus hogares habituales y de las miradas indiscretas, sería el lugar perfecto para un encuentro privado. Aquí podrían hablar, reconectar y quizás sanar viejas heridas, lejos de la presión mediática y las expectativas de los fans. Los fans han analizado cada una de sus apariciones públicas recientes, buscando señales, cambios en su semblante, comentarios sutiles en entrevistas o mensajes ocultos en sus redes sociales que pudieran indicar un cambio en su estado sentimental o un acercamiento entre ellos. La idea de un segundo capítulo es increíblemente atractiva para su base de fans. Otra posibilidad, y una muy plausible en el mundo del espectáculo, es que se tratara de una reunión profesional. Ambos son actores de gran calibre, y una colaboración futura entre ellos sería un éxito rotundo, garantizando millones de espectadores y titulares en todo el mundo. ¿Qué mejor manera de discutir un nuevo proyecto, ya sea una película, una serie o incluso una campaña publicitaria conjunta, que en un lugar discreto y neutral como un hotel de lujo? Mantener un proyecto en secreto antes de su anuncio oficial es una práctica común en la industria. Un encuentro en un hotel podría haber sido para leer guiones, discutir contratos, o simplemente para una primera toma de contacto sobre una idea. La química que compartieron en pantalla fue innegable y su éxito juntos es un precedente. Sería una estrategia brillante por parte de cualquier productor reunirlos de nuevo. Esta teoría es un poco menos romántica que la de la reconciliación, pero tiene mucho sentido desde una perspectiva de negocios. También existe la opción, más sencilla pero no menos significativa, de que se hayan reunido como amigos. Después de una relación intensa, no es inusual que dos personas, especialmente si comparten un respeto mutuo y un pasado importante, decidan intentar mantener una amistad. Un hotel proporciona la privacidad necesaria para un encuentro entre exparejas que quizás desean mantener su relación actual fuera del ojo público, para evitar malinterpretaciones o simplemente por comodidad. No todos los encuentros entre ex tienen que ser sobre romance o trabajo, a veces es simplemente el deseo de mantener un vínculo de amistad maduro y respetuoso. Y finalmente no podemos descartar la posibilidad, aunque más cínica, de que todo haya sido una estrategia de marketing. En el mundo de las celebridades, donde la atención es la moneda de cambio, a veces se filtran o se orquestan encuentros para generar publicidad. Esto podría ser para mantener a Kerem y Ande en el centro de atención, para medir la reacción del público ante la posibilidad de un reencuentro, o incluso para sembrar el terreno para un próximo anuncio. Una coincidencia en un hotel genera muchísima conversación, tendencia en redes sociales y cobertura mediática, todo lo cual es oro puro en la industria del entretenimiento. No sería la primera vez que algo así ocurre con figuras públicas de su calibre. La especulación en sí misma se convierte en una herramienta de marketing. Analizando un poco más a fondo la reacción de los fans y los medios, es evidente que el fenómeno Kerem y Ande trasciende cualquier lógica racional. Las redes sociales se incendiaron con hashtags, memes y teorías que se extendían desde lo más romántico hasta lo más pragmático. Los fans actuaron como verdaderos detectives, buscando cualquier indicio, por mínimo que fuera, que confirmara o desmintiera los rumores. ¿Se veía una pared similar en una historia de Instagram de Ande y luego en una foto de Kerem? ¿Mencionó Kerem algo sobre nuevos comienzos, que pudiera interpretarse como una señal? ¿Compartió Ande una canción con una letra que pareciera aludir a un reencuentro?
Todo era material para análisis. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco. Sitios de chismes, programas de televisión de entretenimiento y portales de noticias publicaron artículos y reportajes, a menudo sin fuentes verificadas, pero alimentando la especulación. Presentaban ambas caras de la moneda, pero invariablemente se inclinaban por la narrativa más sensacionalista, porque, seamos honestos, la gente quiere drama y romance. Queremos creer en el final feliz, o al menos en la posibilidad de uno. El impacto de Kerem y Ande como individuos y como expareja sigue siendo tan grande que cualquier rumor que los involucre se convierte instantáneamente en noticia de primera plana, demostrando el poder que aún tienen sobre la cultura pop. Sin embargo, es crucial recordar que la mayoría de estas informaciones se basan en rumores, filtraciones no confirmadas y la entusiasta imaginación de los fans. Hasta el momento, ni Kerem ni Ande han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan su presencia conjunta en un hotel, ni mucho menos la naturaleza de dicha presencia. En el mundo de las celebridades el silencio a menudo habla volúmenes, pero también puede ser simplemente una forma de mantener la privacidad que tanto anhelan. La falta de evidencia concreta es lo que realmente mantiene vivo el misterio. Si hubiera fotos claras de ambos juntos en el hotel, o una declaración de sus representantes, la discusión ya se habría resuelto. Pero es precisamente la ambigüedad la que nos permite seguir divagando y analizando todas estas posibilidades. Y quizás esa es la verdadera magia de este tipo de historias, la emoción de la especulación, la intriga de lo desconocido y la diversión de desentrañar un rompecabezas sin todas las piezas. Al final del día, lo único que sabemos con certeza es que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos de las personalidades más queridas y seguidas, y que su historia, de una forma u otra, continúa escribiéndose. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿coincidencia o plan secreto? Después de explorar todas las facetas, la respuesta sigue siendo un fascinante interrogante. Podría haber sido una simple y casual coincidencia, un encuentro fortuito dictado por las exigencias de sus vidas profesionales. O por el contrario, podría haber sido un plan, un encuentro romántico, una discusión de un futuro proyecto profesional, una reunión amistosa o incluso una estrategia de marketing inteligentemente ejecutada. Lo cierto es que hasta que los propios Kerem y Hande decidan compartir la verdad, si es que alguna vez lo hacen, todo lo que tenemos son teorías y el deseo de seguir cada uno de sus pasos. Y esa, mis queridos espectadores, es parte de la emoción de ser fan. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que este viaje por las teorías y especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el hotel haya sido tan intrigante para ustedes como lo fue para mí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se inclinan más por la coincidencia o creen firmemente en un plan secreto? Sea cual sea su teoría, me encantaría leerla. Dejen sus comentarios aquí abajo, sus opiniones y argumentos siempre enriquecen muchísimo la conversación. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartan con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de emoción y misterio del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Adiós.